Vamos a comenzar mirando a lo que está ocurriendo, lógicamente, en Oriente Medio. La tensión en la zona del Golfo Pérsico se dispara. Irán sigue atacando buques en el estrecho de Hormuz y también infraestructuras energéticas en Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos. Es la baza del régimen de los ayatolás que intenta desestabilizar las economías occidentales, provocando una subida de los precios de la energía. Mientras, Israel ha lanzado nuevas oleadas de ataques contra Irán y Líbano. Y hoy, por primera vez, hemos escuchado un mensaje del nuevo líder supremo que pide que el estrecho de Hormuz siga cerrado. El primer discurso de Mojtaba Khamenei 4 días después de asumir el cargo, y en él podemos destacar varias claves. En primer lugar, que Irán tiene la voluntad de seguir apretando en el estrecho de Hormuz con las consecuencias militares y sobre todo económicas que eso tiene a nivel mundial. Ha hecho una mención también al ataque a la escuela de niñas en Miraf en el primer día de guerra, en un ataque que, según todas las investigaciones hechas hasta el momento, fue por un proyectil estadounidense. Y también ha tenido un mensaje para los países del Golfo. Les aclara que los ataques de Irán van destinados a las bases estadounidenses que están en su territorio, pero que Irán no tiene nada en contra de estos países y que les pide que no caigan en la trampa del enemigo de tratar de dividirlos. Pero más allá del contenido del mensaje, lo más significativo quizá es cómo ha sido enviado, porque ningún iraní ha podido ver a Khamenei pronunciarlo o ha podido escucharlo. Lo ha hecho por él una presentadora de televisión, con lo cual no quedan despejadas las dudas sobre el estado de salud de Mojtaba Khamenei, que sí sabemos, porque se reconoció el régimen, que quedó herido en el primer día de guerra, en el primer ataque en el que murió su mujer o murió su padre, pero no sabemos nada más. Las bolsas se mueven en función de las noticias que siguen llegando de Oriente Medio y del comportamiento del petróleo. Con este escenario, el IBEX 35 pierde al cierre un 1,22%. Mañana partirá de los 17.139 puntos. En algún momento de la negociación ha llegado incluso a bajarse de los 17.000 enteros. En el resto de Europa, tono rojo en todos los casos, y es que cunde el desánimo al ver que el precio del petróleo sigue rondando las 3 cifras, los $100. Los inversores comienzan a asimilar que el conflicto va a durar más de lo que en un principio se decía. Y con ello en el IBEX 35 han caído con fuerza los bancos. Unicaja, Sabadell, Bankinter, BBVA, todos ellos se dejan más de 4 puntos porcentuales. También mal día en bolsa para las acereras. ArcelorMittal abajo más de un 4%. En el lado contrario, Repsol, la mejor, sube más de un 2% al calor de un precio del petróleo que sigue un día más disparado. El dólar sigue fortaleciéndose. Esto hace debilitar al euro y así la moneda comunitaria a punto ha estado de bajar del dólar con 15 centavos al cambio. Es el momento del ataque al Saif Sivishnu, reconocido por la Guardia Revolucionaria iraní. Era uno de los 2 petroleros alcanzados anoche en aguas de Irak frente a Basora, al sur del país. Según las autoridades iraquíes, fueron atacados por embarcaciones de Irán cargadas de explosivos. Por la mañana se veía la magnitud del ataque. El director de la compañía de puertos iraquíes cuenta que los equipos de salvamento trabajaron toda la noche para rescatar a más de 50 personas con vida y el cadáver de otra. Pocas horas después, Irak ha decidido cerrar sus puertos petroleros, aunque mantiene abiertos los comerciales. Y también ataques contra instalaciones energéticas en Bahrein que han causado este impresionante incendio. La Guardia Revolucionaria iraní ya ha dejado claro que su objetivo es que el petróleo llegue a los $200 por barril para forzar a Trump a negociar. Estados Unidos mantiene que ha destruido casi toda la flota iraní, también las lanchas que siembran de minas el estrecho de Hormuz. Teherán, sin embargo, mantiene su capacidad ofensiva en la zona, donde ya se han registrado 16 ataques a barcos desde el inicio de la guerra. El último contra un carguero de una naviera alemana. Ataques contra intereses europeos como el que hoy ha sufrido la base italiana de Erbil, donde días atrás también fue alcanzada la estadounidense. Transporte por carretera y la agricultura son, según el Gobierno, los que más están sufriendo ahora mismo la subida de los carburantes. Por eso habrá medidas de apoyo a estos sectores. El Ejecutivo se inclina más por rebajas fiscales que por las bonificaciones por litro. La bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales. Los sindicatos, contrarios en principio a rebajas de impuestos, piden que se vigile que las medidas que se adopten ayuden a las familias que lo necesitan y no a aumentar márgenes empresariales. Cualquier medida que vaya acompañada de gasto fiscal tiene que conllevar un
la contención de los precios para las familias. Quitar IVAs sin más, se trata de ver de qué manera se puede hacer para que afecte a aquellas familias, a aquellas personas que no pueden llegar a final de mes. Los empresarios de momento no han hecho ninguna valoración. El Gobierno estudia un bono eléctrico y prohibir el corte de suministro a familias vulnerables. De momento no ve que el aumento de precios se esté trasladando a los alimentos ni que esté cayendo el empleo. Todo va a depender, dice, de lo que dure el conflicto. No han salido medidas concretas de esta reunión de alto nivel entre el Gobierno y los agentes sociales, sí un consenso en que de momento parece que el impacto económico se circunscribe al incremento del precio de los carburantes y por eso las primeras medidas, las más inmediatas, van dirigidas a los sectores del campo y del transporte, que son los más afectados. Habrá medidas fiscales, pero pierde fuerza la opción de subvencionar los carburantes. Dicen los sindicatos que es una medida que durante la crisis de Ucrania solo sirvió para mantener o incluso incrementar los márgenes de las empresas. Los sindicatos hablan de que cualquier medida fiscal tiene que ir orientada al control de los precios. El Gobierno insiste en que todavía estamos lejos de esa crisis que vivimos durante la guerra en Ucrania, que hay medidas encima de la mesa para proteger el empleo y a las rentas más vulnerables, pero que ahora lo que toca es monitorizar la situación, evaluar y consensuar unas medidas que sean capaces de adaptarse a la evolución de la situación. Ahora lo urgente, insiste, es cerrar un texto que cuente con los mayores apoyos posibles y reconoce que para eso todavía no hay fecha. Sí, es que esta guerra en apenas unos días ya se nota en el bolsillo de los estadounidenses, así que aquí muchos se empiezan a preguntar cómo el presidente Trump va a poder compaginar una guerra que nadie sabe muy bien cuánto va a durar con una campaña electoral. Los republicanos están más que preocupados porque estas elecciones ya las tenían difíciles antes del conflicto y ahora saben que todavía más. Así que ya muchos han empezado a presionar al presidente para que acabe cuanto antes. Lo han hecho en privado, según la prensa estadounidense, pero también lo han hecho en público. Todos hemos escuchado al senador republicano de Kentucky, por ejemplo, decir con toda claridad que si siguen cayendo las bombas sobre Irán, si sigue subiendo el precio del petróleo, entonces estas elecciones legislativas serán un auténtico desastre para el Partido Republicano. El presidente Trump tiene 8 meses por delante para tratar de convencer a sus votantes de que atacar a Irán tenía algún sentido. Hoy ha vuelto a insistir en sus argumentos en las redes sociales, ha dicho que es su deber como presidente de los Estados Unidos atacar a Irán, acabar con el imperio del mal, ha dicho que pretende destruir el mundo. Ha habido 2 reuniones a nivel técnico entre los 27 por videoconferencia para analizar la situación del gas y del petróleo y para coordinar, para poner en común cómo se va a llevar a cabo la liberación de reservas de petróleo, esa decisión que se tomó ayer. Según la portavoz de Energía de la Comisión, cada país va a comunicar esta tarde sus planes a la Agencia Internacional de la Energía. La Comisión Europea ha señalado que no hay un problema en estos momentos de suministro en la Unión Europea porque, como han dicho estos días, la Unión Europea apenas importa hidrocarburos de la región, pero sí preocupa la escalada de precios. La presidenta de la Comisión dijo ayer que hay que ofrecer alivio a los hogares y las empresas. Va a llevar una propuesta, señalan fuentes comunitarias, a la próxima reunión de líderes la semana que viene. Von der Leyen apuntó la posibilidad de limitar el precio del gas y la vicepresidenta Rivera dice que hay que basarse en la experiencia anterior con la guerra de Ucrania y que se puede también tocar los impuestos o recurrir a las ayudas de Estado. Segundo día de luto oficial en Miranda de Ebro, donde esta mañana autoridades y vecinos han guardado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de 3 mujeres. Queremos justicia para Dolores, Antonia y Laura Valentina. El presunto autor del incendio mortal tenía 2 condenas por detención ilegal y abuso sexual, pero había salido de prisión recientemente. Tanto él como su expareja Dolores habían estado en Biogen por relaciones anteriores. Interior cuenta con un protocolo para informar a las víctimas de maltrato de los antecedentes de su agresor, pero para que se active tiene que haber denuncia. Es decirles a las mujeres que tienen instrumentos de protección, el registro, por ejemplo, de reincidentes es un elemento que pueden las mujeres consultar siempre que denuncien una agresión. La víctima no había denunciado. 19.000 mujeres han sido alertadas desde que se aprobó esa instrucción en 2023, según datos de Interior, que recuerda que los agresores persistentes son más violentos en cada nueva relación. Los expertos piden más medios para mejorar la protección a las víctimas. Si un policía está controlando 100 órdenes de protección, 100 mujeres maltratadas, pues lo hará con menos eficiencia que si las que protege son 10.
El presunto autor está a la espera de pasar a disposición judicial. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 11 en 2026. El alto tribunal, por unanimidad, obliga a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado. Eso sí, hay que indemnizar a los herederos del dictador por los gastos realizados durante la posesión del inmueble. Una sentencia que valoran positivamente desde las asociaciones memorialistas. Dicen que es una victoria de la lucha de los gallegos y gallegas, pero critican que haya que realizar esa indemnización. Se pone así fin, por tanto, a una larga lucha judicial por obtener uno de los símbolos de poder del franquismo. Ahora el gobierno puede habilitar ya este Pazo de Meirás y convertirlo en lugar de memoria.